La fotografía para mí es una manera de vivir. No creo que supiera vivir de otra manera. Supongo que es por eso también que continúo haciendo fotografía. Para mí es ver a través de un agujerito toda la vida que tengo alrededor, la que busco y la que me encuentro. El teatro siempre ha sido muy importante en mi vida. En realidad es el principio de toda mi vida cultural. Yo creo que el teatro es lo que me salvó a mí, introduciéndome en la cultura de este país. En aquel momento, quieras que no, son los inicios y te planteas un poco tu estilo, cómo haces frente a la imagen, y yo creo que aquí también utilicé toda mi experiencia teatral. A mí me interesaba mucho el personaje, pero también su entorno, como una escenografía que lo definía. Entonces creo que en muchos momentos mis retratos son teatrales, porque utilizo el ambiente general o creo un ambiente nuevo para captar lo que es la persona. En el año 1976 empieza ya también la época de la transición, con lo cual empiezan las grandes manifestaciones. Yo en la época trabajaba en Triunfo con Manolo Vázquez Montalbán y hacía la ilustración de una serie que se llamaba Cuestiones Periféricas, que era sobre todo lo que estaba pasando en Cataluña. Entonces empiezo a fotografiar la transición, o sea, a nivel de encierros, manifestaciones, retrato, o sea, toda la época que retrata el despertar de una ciudad y, bueno, y de todo el país, ¿no? En aquella época yo me planteo de una manera completamente personal el cómo plasmar estas imágenes de manifestaciones. No planteo ir a saco, digamos, como en aquella época hacían muchos fotógrafos. A mí me gustaba, por ejemplo, iba 2 horas antes de la manifestación para saber por dónde venía la luz, qué decorado podía definir a la gente que después pasaría por allí. Y entonces miraba desde qué punto de vista también, y cuando empezaba la manifestación, normalmente lo que hacía es fundirme con los manifestantes, entrar en la manifestación y entonces buscar un momento en que con una persona, con una cara, con un movimiento, definieras lo que estaba pasando. Yo tenía una técnica en aquel momento para ir a las manifestaciones, siempre iba muy bien vestida, maquillada y siempre llevaba una polvera en la bolsa de cámaras. Y entonces cuando atacaba la policía, normalmente me quedaba en un rinconcito, sacaba la polvera y me pintaba los labios o así, y claro, pasaban directos sin verme. O sea, la invisibilidad que siempre quieres, como mínimo yo siempre he querido ser invisible, allí la conseguía, primero porque no se contemplaba que una mujer hiciera fotos de manifestaciones. O sea, muchas veces era yo sola, mujer, la que lo hacía. Y también, claro, era pues bueno, una persona que se veía que no era una manifestante. Siempre había tenido el miedo de que por una foto mía se pudiera detener a alguien, ¿no? Entonces yo recuerdo en la época, sobre todo unos años antes, que tenía dividido el archivo, o sea, un trozo, los contactos los tenía en el laboratorio y todos iban con una franja negra para que no se les viera la cara, y entonces los negativos los tenía en un armario de la ropa, o sea, todo por si había algún registro que no encontraran las fotografías. Entonces esto era una constante en aquella época
el hecho de ser fotógrafa, que no acarreara a alguien un problema de libertad con las fotos. En el año 76 es cuando también empiezan las manifestaciones feministas. Yo en aquella época, ya desde el 72 o 73, ya era de un grupo de mujeres intelectuales, escritoras, o sea, pintoras. Estaba Nuria Pompeya, Montserrat Roig, a veces también venía Maruja Torres, toda una serie de mujeres que estábamos intentando elaborar una teoría feminista. Aquí no había habido feminismo y las mujeres estábamos desconectadas, sí, algunas salíamos y teníamos informaciones, pero fue muy positivo el hecho de estas reuniones, y de aquí salió, aparte también que ya empezaban las asociaciones de vecinos ya a tener reuniones específicas de mujeres dentro de todos los movimientos obreros, ya también había vocalías de mujeres, o sea, se estaba un poco abriendo todo el panorama de la transición hacia toda la problemática de la mujer. Y entonces se hicieron las Jornadas Catalanas de la Dona, que eran las Jornadas Catalanas de la Mujer, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Y allí fue una sorpresa, porque a veces en estos espacios cerrados, cuando hay una dictadura, te parece que eres la única persona que está allí, ¿no? Y entonces empiezan a salir como los caracoles, empiezan a salir como un despertar. Pues nosotros calculamos que seríamos 300 personas, y en 3 días pasaron 4.000 mujeres por el Paraninfo de la universidad. Se habló de todo, de sexualidad, de trabajo, de mujer y trabajo, de educación. Había desde arquitectas que te decían cómo tendrían que ser las ciudades del futuro. En estas jornadas yo creo que fue un impulso hacia el feminismo que Barcelona vivió, yo creo, de una manera muy potente comparando con otras ciudades. Había partidos feministas, como el de Lidia Falcón, que era exclusivamente para mujeres. Había las mujeres que decíamos que todos los avances, todo el cambio de leyes tenía que ir acompañado con los hombres de izquierdas que estaban luchando. Después había las mujeres católicas, había todo tipo de organizaciones. Y esto fue muy aleccionador, ¿no? Porque claro, te das cuenta que hay muchos feminismos, como hay muchas maneras de ver la sociedad. Y bueno, yo, como estaba dentro de la organización, hice las fotos de las jornadas. Aquí, por ejemplo, hay una foto mítica que es en la ponencia de trabajo, de mujer y trabajo. Hay una performance de la Esniaca, que salieron 3 mujeres fregando el suelo. Y bueno, ahora fueron unos segundos, y esta fotografía, bueno, ha sido como un ícono de las jornadas y de la época. Uno de los proyectos que para mí fueron muy gratificantes fueron en el año 1976, hubo una de las primeras manifestaciones feministas, fue alrededor de la prisión de mujeres de la Trinidad. Cuando tú fotografías a personas que se les ha robado su identidad, como por ejemplo estas mujeres, cuando tú les haces fotos, ejerces una función incluso curativa, porque les estás devolviendo una identidad. O sea, aquellas mujeres, el hecho de que yo fuera allí y las retratara a ellas, significaba que ellas existían. Entonces, a veces me lo han comentado, cómo es que unas mujeres que están encerradas por aborto, por adulterio, por abandono de familia, se prestan a que les hagas fotos y encima sonríen.
Dices, bueno, porque es la primera vez que les reconoces su propia identidad. Y entonces esto me ha pasado en Beirut, en campos de concentración, en algunos sitios, el hecho de que tú te acerques a las personas con una cámara significa que das constancia de su existencia. Yo estaba haciendo fotografía en un espacio de hombres, o sea, había muy pocas mujeres. Entonces yo misma iba buscando, aparte de buscar mi estilo, por ejemplo, yo no soy nada violenta, no fuerzo para... Siempre he dicho que la fotografía para mí es una agresión, sobre todo en el retrato, y que lo que tienes que hacer es hacer olvidar a la gente que está delante de la cámara la agresión que es y entonces sustituirlo por hacerte más cercana y para que tengas confianza para que ellos tengan confianza en ti, o sea, un poco, digamos, que se olvidaran de que estás robando, entre comillas, su imagen. Y en las manifestaciones, evidentemente, yo creo que siempre he hecho fotografía con ojos de mujer. Creo que si hubiera sido un hombre, lo hubiera hecho distinto. Para mí no pasa nada si dejas de hacer una foto. El problema es cuando empiezas a hacer fotos malas o que violentan a los demás. Yo siempre digo que hay una línea roja, que es la línea de un poco la ética. O sea, si tú pierdes, solo que una vez pierdas la ética, estás perdida. Y esto siempre lo he tenido en cuenta. Prefiero no hacer una foto que no violentar. En el año 1982, el periódico El País nos pidió, a Montserrat Roig y a mí, que fuéramos a Cuba, a La Habana, a hacer una entrevista a Fidel Castro. Y justo al llegar, el ejército estadounidense estaba haciendo unas maniobras y Fidel Castro no quiso hacer declaraciones. Nos invitaron al Día de la Mujer Trabajadora en el Gran Teatro de La Habana. Las 3 primeras filas estaban ocupadas, todo militares, y en el centro el primer ministro Carlos Rafael Rodríguez. Entonces Montserrat cogió un trozo de papelito y escribió, 2 periodistas españolas que estábamos intentando hacerle una entrevista. Dijimos 1, 2, 3, nos cogimos de la mano, echamos a correr hasta la primera fila y al primer militar de la fila le dijimos: pase este papel al señor ministro. Vino el secretario y nos dijo: mañana a las 9 les espera el primer ministro en su despacho. Fui otras veces para hacer otros reportajes. Viajeras a La Habana lo hice en color. No es casualidad cuando utilizas el color o el blanco y negro. En realidad el color lo utilicé porque era una aportación a estas fotografías. El espíritu de La Habana, lúdico quizá, es en color. Porque a veces la fotografía en Cuba siempre es blanco y negro buscando una dureza. Y yo buscaba un poco la amabilidad de La Habana, el hecho de que sea un país, un poco, una ciudad sobre todo, que te engancha, que es surrealista. El blanco y negro siempre sintetiza y el color, digamos, ensancha el sentimiento también, ¿no? El proyecto Brujas me lo planteé como un colectivo de mujeres que además estaban dentro del mundo sindical y de partidos de izquierda, como si, si hubiera sido el siglo XVI, las hubieran quemado por brujas. Era un poco no distraer con vestuario o con una propia personalidad, sino con sus cuerpos, digamos, expuestos a que fueran quemados en una hoguera.
Roland Barthes, en el libro La cámara lúcida, explicaba que un día, mirando una foto antigua de Jérôme, el hermano de Napoleón, pensó: estoy mirando los ojos que han visto al emperador.